Combinación de funciones. Dos funciones f y g pueden combinarse con varias formas para obtener nuevas funciones. Esta sección se analizarán dos formas en que es posible combinarlas, mediante operaciones aritméticas y a través de la operación de composición de funciones. Función potencia. Una función potencia es una forma de f de x igual x a la n, donde n es un número racional y su dominio depende del valor de n. Puede ser todos los números reales, solo los no negativos o todos excepto 0. Combinaciones aritméticas. Dos funciones pueden combinarse por medio de las 4 conocidas operaciones aritméticas de suma, resta, multiplicación y división. División de una combinación aritmética. Cuando se combinan dos funciones f y g, sumándolas, restándolas o multiplicándolas, ambas deben estar definidas en el mismo valor de x. Tenemos el ejemplo número 2, sumas, diferencias y producto y cociente, que tenemos ya todo realizado. Funciones racionales. Una función racional es una función que se puede escribir como el cociente de dos polinomios. 1. P de x y Q de x son polinomios. Q de x no puede ser igual a 0. El dominador no puede ser polinomio de 0, ya que la división por 0 no está definida. Composición de funciones. La composición de funciones es un método para cambiar dos funciones, f y gramo, de tal manera que la salida de una se convierte en la entrada de otra. Tenemos el ejemplo número 3, dos composiciones. El ejemplo número 4, escritura de una función como composición, y de acuerdo a ello tenemos la gráfica del ejemplo número 4. El dominio de una función compuesta está señalado para que la composición sea válida. El valor de la salida en la función interna g de x debe pertenecer necesariamente al dominio de la función externa f. Transformaciones rígidas. Una transformación rígida es una gráfica de transformación que cambia solo la posición de la gráfica en el plano x y y, pero no su forma. Translaciones. Supongamos que una función de c es una constante positiva, entonces la gráfica de y igual f de x más c es la gráfica de f desplazada verticalmente hacia arriba c unidades. F de x menos c es la gráfica de f desplazado verticalmente hacia abajo c unidades. Y igual f de x más c es la gráfica de f desplazado horizontalmente hacia la izquierda c unidades. Y igual f menos c es la gráfica de f desplazado horizontalmente hacia la derecha c unidades. Desplazamiento vertical. Cuando la gráfica se desplaza hacia arriba o hacia abajo con una distancia de c mayor que 0. Las coordenadas x no cambian, pero las coordenadas de y se modifican. Desplazamiento horizontal. Cuando la gráfica se mueve lateralmente ocurre lo contrario. Las coordenadas permanecen iguales a lo de la gráfica original, mientras que los valores de x son los que ajustan para reflejar el movimiento. Tenemos un ejemplo de una gráfica con desplazamiento vertical, en donde la gráfica original es la azul y la del color rojo es la que se desplazó. Por ejemplo, esta se desplazó hacia arriba y esta se desplazó hacia abajo. El desplazamiento horizontal, tenemos la original, la azul, en donde la roja se desplazó primero hacia la izquierda y la otra se desplazó hacia la derecha. Tenemos el ejemplo número 5, gráficas desplazadas. También nos muestra un desplazamiento, pero con parábolas. Combinación de desplazamientos. En general, la gráfica de una función y igual f de x más menos c1 más menos c2, donde c1 y c2 son constantes positivas,
combina un desplazamiento horizontal a la izquierda o a la derecha, con un desplazamiento vertical hacia arriba o hacia abajo. Reflexiones. Supongamos que f de x es una función, entonces la gráfica y igual menos f de x es la gráfica de f reflejada en el eje x. Y y igual f de menos x es la gráfica de f reflejada en el eje y. Podemos ver aquí la reflexión de la gráfica en el eje x y acá la reflexión de la gráfica en el eje y. Tenemos el ejemplo número 6, que es sobre las reflexiones. Y de acuerdo a ello también tenemos el ejemplo de las gráficas. En primer lugar, se establece que para que una composición f o g de x sea válida, el valor de la salida de la función interna debe pertenecer obligatoriamente al dominio de la función externa f, lo que suele restringir el dominio original de la función interna. Bueno, estiramientos y compresiones. Supongamos que y igual f de x es una función y que c es una constante positiva. Entonces la gráfica y igual c de f de x es la gráfica de f estirada verticalmente. Y igual cf de x es la gráfica de f comprimida verticalmente. Y igual f de c de x es la gráfica de f estirada horizontalmente. Y igual f de c de x es la gráfica de f comprimida horizontalmente. Tenemos el ejemplo número 7 de dos compresiones y de acuerdo a ello tenemos la gráfica. Tenemos el ejemplo número 8, combinación de transformaciones. De acuerdo al ejemplo 8 también tenemos las gráficas. La simetría. Si la gráfica de una función es simétrica con respecto al eje y, decimos que f es una función par. Se dice que una función cuya gráfica es simétrica con respecto al origen es una función impar. Aquí tenemos una muestra de ello. El ejemplo número 9, funciones pares e impares. De acuerdo al ejemplo 9, tenemos el ejemplo de la gráfica de una función impar y otra función impar y funciones pares. Dos métodos de combinación. El inicio de las funciones pueden combinarse de dos grandes maneras, mediante operaciones aritmétricas, suma, resta, multiplicación, división y mediante la operación. Definición de función potencia. Una función potencia tiene forma f de x igual x n al cuadrado, donde n es el número racional. Dependencia del dominio según el exponente. El dominio de una función potencia varía según el valor de n. Catálogo de gráficas de funciones potencia. El autor representa explícitamente 9 gráficas de funciones, como un repertorio que el estudiante debe reconocer e interiorizar. La recta como un caso particular, n igual 1. F de x igual x es la función de potencia más simple. Su gráfica es una recta que pasa por el origen con pendiente 1. 6. La parábola con caso particular n igual 2. F de x igual x al cuadrado es una función potencia cuadrática. Su gráfica es la parábola más simple simétrica respecto al eje y. Suma de funciones f de g, f más g de x. Composición se define como f más g de x igual f de x más g de x. Para cada x, el dominio común se suman los valores funcionales. Diferencia de funciones f de menos g de x se define como función
menos f de g de x igual f de x y menos g de x. El orden importa. F menos g no es igual a g menos f en general. Producto de funciones f de g de x. Se define f de g de x igual f de g por g de x. La multiplicación es entre valores funcionales, no entre funcionales como objetos abstractos. Cociente de funciones se define como f sobre g x igual f de x sobre g de x, con la condición explícita de que g de x no es igual a 0. Dominio de combinaciones aritmétricas. Para f más g, f menos g y f por g, el dominio es la intersección de los dominios de f y g, las x comunes a ambas. Para f sobre x, además, se excluyen los valores donde g de x es igual a 0. Funciones polinomiales como combinaciones aritmétricas. Las funciones polinomiales se construyen sumando rectas y multiplicando funciones potencia con exponentes enteros no negativos. Forma general de una función polinomial. Tenemos esta fórmula donde n es entero no negativo y los coeficientes son reales. Todo polinomio tiene dominio menos infinito a infinito. ¿Qué no es un polinomio? El autor señala explícitamente casos como y igual 5 elevado al cuadrado menos 3 elevado a menos 1, potencia negativa, o y igual x igual 2x elevado al cuadrado dividido 1 sobre 2 menos 4, potencia fraccionaria. 15. Funciones racionales como cociente de polinomios. Una función racional f de x igual fx sobre q de x es el cociente de dos polinomios. 16. Idea intuitiva de composición. La composición consiste en usar el valor de la salida de una función como valor de entrada de otra. Notación de composición f por g. Composición de f con g se escribe f por g de x o f de g de x. Se lee f compuesta como g evaluada en x. El orden de aplicación es de derecha a izquierda. Notación de composición. Notación de composición. G compuesta con f. La composición ordenada del inverso es g compuesta de f. Primero se aplica f y luego g. La composición no conmutativa. En general, f compuesta de g no es igual a g compuesta de f. Este hecho es clave. El orden que se aplica a las funciones produce resultados distintos. Dominio de una composición. Para que f compuesta de g x exista, el valor de g de x debe pertenecer al dominio de f. Por tanto, el dominio de f compuesta de g es el conjunto de x en el dominio de tal que g de x pertenezca al dominio de f. Estructura de una función como una composición. Da una función compuesta f de x, el estudiante aprende a identificar dos funciones, f y g, tal que f es igual a f compuesta de g. Esto es una habilidad inversa a evaluar una composición. Definición de transformación rígida. Una transformación rígida cambia la posición de la gráfica en el plano sin alterar la forma ni tamaño. Desplazamiento vertical hacia arriba. La gráfica de f de x más c con c menor que 0 es la gráfica de f desplazada c unidades hacia arriba. Todas las coordenadas aumentan en c. Las x no cambian. Desplazamiento vertical hacia abajo. Es la gráfica de f desplazada c unidades hacia abajo. Desplazamiento horizontal hacia arriba. Es la gráfica f desplazada c unidades hacia la izquierda.
Desplazamiento horizontal hacia la derecha. Es la gráfica de f desplazada hacia unidades hacia la derecha. El desplazamiento horizontal como composición. Y igual f de x más menos c es la composición de f con la función lineal. Combinación de desplazamientos. La gráfica de y igual f de x más menos c1 más c2 combina un desplazamiento horizontal con uno vertical. Reflexión en el eje x. La gráfica de y igual menos f de x es la reflexión de la gráfica respecto al eje x. Reflexión respecto al eje y. La gráfica de y igual f de menos x es la reflexión de la gráfica respecto al eje y. Reflexión como imagen especular. El término imagen especular asocia la reflexión matemática con la experiencia cotidiana del espejo. Definición de transformación no rígida. Una transformación no rígida cambia tanto la posición como la forma de la gráfica. Estiramiento vertical. Estiramiento vertical. La gráfica de y igual cf de x con c mayor que 1 es la gráfica de f estirada verticalmente en un factor de c. Compresión vertical. Es la gráfica de f comprimida verticalmente por un factor de 1 sobre c. Combinación de transformaciones en secuencia. Una función puede ser el resultado de aplicar varias transformaciones en cadena de una función básica. Definición de una función par. Una función par es si f de menos x es igual a f de x. Gráfica simétrica con respecto al eje x. La gráfica de una función par es simétrica respecto al eje y si x y y están en la gráfica, entonces menos x y y también lo está. Definición de una función impar. Una función es impar si f de menos x es igual a menos f de x. Gráfica simétrica con respecto al origen. La gráfica de una función impar es simétrica respecto al origen si x y y está en la gráfica. Entonces, menos x y menos y también lo está. Función que no es par ni impar. Una función puede satisfacer ninguna de las dos condiciones. En este caso se dice que no es par ni impar y su gráfica no tiene ninguna de las dos simetrías. Verificación algebraica de paridad. Para determinar si f es par o impar se calcula f de menos x y se compara con f de x y con menos f de x. Funciones potencia pares. Las funciones x, n con n entero par, n igual 2, 4 y 6 son funciones pares. Funciones potencia impares. Las funciones x, n con entero impar, n igual 1, 3 y 5. Lectura de la simetría desde el catálogo. El autor indica que el catálogo de una función potencia exhibe simetría respecto al eje y o al origen. Tenemos el primer ejemplo, suma de dos funciones de potencia. Tenemos el resultado y una gráfica de acuerdo a ello. Funciones polinomiales. Las funciones polinomiales se construyen a partir de las operaciones aritmétricas, sumas, restas y multiplicación. En general, un polinomio tiene la fórmula de f de x igual en a sobre n x a la n más a sobre n menos 1 x a la n menos 1 más a de 1 x más a la 0. Definición de transformación no rígida. Una transformación no rígida no cambia tanto la posición de la forma, la apariencia de la gráfica. Estiramiento vertical. La gráfica de y igual cf de x con c mayor es la gráfica de f estirada verticalmente en un factor de c. Comprensión vertical. La gráfica de y igual c de f x con 0 menor que c
y C menor que 1. Es la gráfica de F comprimida verticalmente por un factor. Estiramiento vertical. La gráfica de Y igual CF de X con C mayor que 1 es la gráfica de F estirada verticalmente. Comprensión vertical. La gráfica de Y igual C de F con 0 menor que C y C menor que 1 es la gráfica de F comprimida verticalmente por un factor. Estiramiento horizontal. La gráfica de Y igual C igual F C de X con 0 menor que C y C menor que 1 es la gráfica de F estirada horizontalmente por un factor. Compresión horizontal. La gráfica de Y igual C igual F de C de X con C mayor que 1 es la gráfica de F comprimido horizontalmente en un factor de C. Puntos fijos en transformaciones verticales. Los puntos donde f de x es igual a 0 en intersección con el eje x permanecen fijos bajo estiramientos y compresiones verticales.